se llama? Tienen el mismo valor. Hay que estudiar la Biblia. ¿Okay? Es todo lo que le puedo decir. Hay que estudiar la palabra de Dios porque la doctrina bíblica sí importa. La Biblia, la doctrina bíblica sí importa. ¿Okay? Importa a Dios. A Dios es un Dios celoso. Amén. Yo estaba leyendo mi tiempo personal el otro día de este hijo de Aarón. Ahorita se me olvida su nombre, pero era el hijo de Aarón. Y los de Israel andaban haciendo algo mal, como siempre, ¿no? Quejándose, haciendo cosas así. Y el Señor dijo al pueblo de Israel que debería arrepentirse, y el pueblo no quiso. Y dice la Biblia algo bien raro. Dice que había hombres de Israel que llevaron mujeres paganas, que no era bíblico. El cristiano no debe casarse con una persona que no es salva. Eso es uno. Y la persona debe tener la misma doctrina, porque si no va a causar problemas, ¿ok? Cuando un católico se casa con un cristiano hay problemas, hay división. La casa está dividida, ¿ok? O con pentecostal, con bautista o lo que sea, metodista, siempre hay una división. Pero bueno, es algo muy interesante. Dice la Biblia que, yo estoy leyendo en Números, ellos no, en Deuteronomio, ellos los hombres andaban llevando mujeres y pasando por el campamento de Israel. Algo que yo nunca fijé antes. Y suena feo, pero algo que no fijé antes. Dice la Biblia que los hombres pasaron delante de Moisés y Moisés no hizo nada. Delante de los oficiales no hicieron nada. Delante de Aarón no hizo nada. Pero cuando pasaron delante del hijo de Aarón, dice la Biblia que él tenía el fervor del Señor y él los mató. Él los mató. Y dice la Biblia que por el fervor de este hombre, dice la Biblia que la ira de Dios se apaciguó. La ira de Dios se acabó. Y lo que yo agarré de esta porción de la Escritura es importante lo que Dios dice. Es importante lo que Dios dice. ¿Me está escuchando? Los hombres de Israel escucharon lo mismo que Moisés, escucharon lo mismo que Aarón, escucharon lo mismo de todos. Pero este hombre tenía el valor de apaciguar la ira de Dios, matándole a los hombres que hicieron mal, que eran rebeldes, que eran parte de la ley. Entonces, nosotros, hermano mío, ¿importa para Dios lo que creemos y lo que practicamos? Sí. Dios quiere a cristianos celosos de la palabra de Dios, hombres y mujeres valientes, que van a hacer lo que tienen que hacer para seguir a Dios y hacerle caso. No digo matar a gente, no estoy diciendo eso, no, pero digo su valor, ¿se me entiende? De obedecer a Dios, de buscar a Dios, de seguir a Dios, eso sí. Entonces dice aquí, ¿por qué una iglesia bautista? Es una buena pregunta. Entonces hay tres cosas importantes que entender. Primero, Cristo vino a hacer la voluntad de Dios y cumplir con dos cosas, ¿ok? Yo cambié unas palabras aquí en esta lección. Si usted tiene la lección anterior, ya cambié unas palabras. Se me hace mejor así. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios y cumplir dos cosas. Dice, número uno, morir en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados y empezar la primera iglesia local, ¿ok? Local. Siempre usted va a escuchar que yo digo local. Y la razón por la cual es, hoy en día hay mucha enseñanza que la iglesia de Cristo es universal. Y eso no es bíblico en ninguna manera. La iglesia no es universal. La familia de Dios es universal. Los que son salvos en China son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Los de Rusia, los de India, los de Pakistán, los de Afganistán, los de Centroamérica. Somos hermanos en Cristo Jesús porque somos de la familia de Dios. Si somos salvos, uno tiene que ser salvo, ¿ok? Para ser hijo de Dios, para formar parte de la familia de Dios. Eso es algo muy aparte de la iglesia de Dios. Es muy aparte, ¿ok? Cristo empezó una iglesia local, visible, con hombres allá y después mujeres en la iglesia. Y la iglesia se quedó en Jerusalén.
So no hay en la Biblia una iglesia universal. Se equivocan y no entienden que es la familia de Dios, la familia de Dios. Dice aquí Juan 6:38 de nuevo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios. Dios envió a Jesucristo a cumplir con su voluntad, la voluntad de Dios, no con la voluntad de Cristo, aunque Él es Dios, pero la voluntad de Dios, no la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios sabemos, es que Cristo vino a morir en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados para que podamos nosotros ser salvos. Amén. Orando una vez y solamente una vez para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, después, si uno lo hace con todo su corazón, amén, con todo su corazón, se arrepiente de su pecado, es salvo. Es salvo. Amén. Vamos a Juan 10:11, perdón. Vamos a Juan 10:11. La segunda razón por la cual que vino Cristo era para empezar una iglesia. Otra falsa enseñanza que están enseñando hoy en día es que Cristo vino a empezar un ministerio. Él no vino a empezar un ministerio, vino a empezar una iglesia. ¿Ok? Una iglesia. ¿Cómo se llama todo lo que hizo? Funcionaba como iglesia. Juan 10:11, Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Él era el pastor de la primera iglesia local. Ahora conocemos a Él como nuestro buen pastor, ¿verdad? Sobre todos los cristianos, pero Él era pastor de la iglesia de Jerusalén. Todos le siguieron. Él predicaba, Él enseñaba, Él ganaba almas. Él hizo todo el trabajo de un pastor. ¿Ok? Hay gente que dice, como digo, Él tenía solamente un ministerio. ¿Ok? Si fuera así, porque Él dice, antes de que Él murió, Él dijo, uno, que la disciplina queda en la iglesia. ¿Por qué dijo así? Que uno debe hablar uno a uno. ¿Okay? Hay tres cosas que uno debe hacer para seguir la disciplina en la iglesia. ¿Okay? Tres cosas. Uno, hablar uno a uno. Y si no puede arreglar, ¿con qué? ¿Con qué? 2 o 3 testigos. Y si no funciona así, dice la Biblia que lo trae delante de la ¿qué? De la iglesia. Delante de la iglesia. Cristo dijo eso en su tiempo. Cristo estableció la disciplina en su iglesia. ¿Cómo resolver problemas en la iglesia? Cristo también dijo, antes de morir, ¿okay? Antes de morir, Él dijo que las puertas del Hades, ¿no qué? ¿Contra qué? Su iglesia. Está hablando en el tiempo presente, ¿ok? Dice su iglesia ahora. Pero las puertas del Hades en el futuro no van a prevalecer contra su iglesia. Punto. Entonces, Cristo habló de su iglesia varias veces en el presente y en el futuro también, obviamente. En Mateo 28, ¿se acuerdan? Él dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero él habla en el presente, estoy con vosotros. Y luego dice la Biblia, hasta el final. La iglesia de Jesucristo no empezó en el día de Pentecostés. Esa es una falsa enseñanza. No, Cristo no solamente vino a empezar un ministerio, Él empezó una iglesia. ¿Ok? Es muy importante. Porque si uno cree que Jesucristo empezó un ministerio, eso significa que cualquier persona puede empezar un ministerio. Eso significa que no tiene que ser el ministerio de la iglesia de Jesucristo. Cristo empezó una iglesia. Es muy importante. ¿Ok? Amén. Y la otra cosa con eso es que hay muchos, aquí especialmente en los Estados Unidos, hay muchos ministerios que no forman nada de una iglesia de Cristo. Eso no es bíblico.
yo le doy un ejemplo. Digo yo que hermano Jonathan dice, voy a empezar un ministerio a alimentar a los pobres. Si es de Dios, Dios le va a poner en su corazón, sería su, si quiere decir, su llamado, ¿verdad? Dios va a hablar con él, va a trabajar con él, y Dios va a abrir todas las puertas, pero una cosa es que el ministerio estará también en mi corazón. Porque todos los ministerios deben estar bajo una iglesia, bajo un pastor. Todo lo que vemos en la Biblia fue bajo una iglesia. ¿Se me está escuchando? El ministerio no es malo, alimentar a los pobres o ayudar a los pobres o no sé, pero no hay nada mal con eso, pero debe estar bajo una iglesia y bajo el pastor, ¿ok? La autoridad del pastor, porque si no, pues no es bíblico, ¿ok? Amén. Es algo muy importante hoy en día porque veo muchas veces hay gente que yo tengo un ministerio de esto, de aquello, y ¿quién es tu pastor? Yo no tengo un pastor, ¿o sí? Wow, qué cosa. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Mateo 4, 18. Mateo 4, 18. Dice, mira, usted dice, ¿dónde empezó Cristo su iglesia? Aquí está. Aquí está, dice la Biblia, en el 18. Mateo 4, 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, también se llama el lago de Genezaret, ese mismo lugar, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, ¿qué? Venid en pos de mí. ¿Qué significa? Significa sígame. Sígame. Caminen conmigo. Vamos juntos. Y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Dice la Biblia. Entonces, ellos dejando al instante las redes, les siguieron. Les siguieron. Ellos dejaron todo y le siguieron. Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Si no saben, a Pedro y Andrés y Juan y Jacobo trabajaban juntos. Dice, en la barca de Zebedeo, su padre, que revendaba sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió que mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Cristo empezó su iglesia. ¿Okay? Los que son salvos, bautizados, son miembros de su iglesia por el bautismo. Entonces, al menos que uno es bautizado en otra iglesia bautista como nosotros y votamos para recibirlos. Eso es algo legal, algo que no está en la Biblia, pero es algo legal que tenemos que hacer. Entonces, Cristo empezó su iglesia aquí, en este momento, cuando Él dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dejaron todo para seguir a Cristo, ¿ok? Dejaron todo para caminar con Cristo, para seguir a Cristo. Dejaron todo, ¿ok? ¿Fueron salvos y bautizados en aquel momento? No. ¿Qué dice la Biblia? Juan es quien preparó a Cristo un grupo, y eran ellos, ¿ok? Él preparó un grupo, cuando Cristo vino los llevó como su iglesia y formó su iglesia en aquel momento. Dice entonces la iglesia de Cristo, dice la lectura, era un grupo de personas salvas, bautizadas. Yo puse en paréntesis, por Juan el Bautista, por Cristo y por sus discípulos. Estoy hablando de los demás, no los apóstoles. Estoy hablando de los demás. Los demás después que fueron salvos y bautizados. La Biblia no habla mucho de ellos, usted sabe, pero sabemos que había, porque la Biblia dice aquí, muchos seguían a Cristo. Y luego dice la Biblia también que Cristo preparó a otros que. Cristo preparó a cuántos hombres para enviarlos. A otros que. 70. Cristo preparó otros 70 y los envió al ministerio. ¿Ok? So había más gente que seguía a Cristo más que los 12. El asunto es que
Dijo un día un señor, cuando Cristo estuvo hablando con Pedro, dijo un señor, dijo un hermano, si quiere decir, dijo, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Y dice la Biblia que fueron para atrás, regresaron, dejaron a Cristo. Dejaron a Cristo. Entonces, cuando Cristo fue arrestado, ¿quiénes estaban con él? Los 11 nomás. Porque Judas ya se fue, se ahorcó. Y eran nomás los 11. Ahora, llegando después de su resurrección, allá en Hechos 1, ya hay 120. Algunos regresaron, parece. Algunos regresaron. Amén. Amén. Pedro quería irse. Se fue a pescar. Se desanimó, dijo, me voy a pescar. Y los demás le siguieron hasta que vino Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues, estamos hablando de mucha historia. Vamos a Juan 4. Juan 4. Vamos a Juan 4.1, por favor. Juan 4.1. Quiero establecer primero que Cristo empezó la primera iglesia local. Amén. Es muy importante entender eso. Juan 4.1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace, escuche bien, hace y bautiza más discípulos de quién? De Juan, o que Juan, aunque dice, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue a otro lado de Galilea. Ahora, la iglesia, hermanos, es quien va a predicar la palabra de Dios y quien va a bautizar. Yo siempre pregunto, si Cristo no tenía una iglesia, ¿por qué se bautizaba? ¿Por qué? ¿Fueron bautizados a dónde? ¿Al club de Cristóbal Colón? ¿Al club de los Leones? O sea, un club de, no sé, ¿a dónde fueron como miembros? ¿O por qué se bautizaron? No, el bautismo hace uno miembro de la iglesia. Siempre en la Biblia es así. Entonces, ellos fueron salvos y bautizados. No dice la Biblia salvo, pero dice Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Dice Mateo 28, ¿y qué? Hacer. La misma palabra, hacer. Significa enseñar. Enseñar el evangelio, enseñar la palabra de Dios a la gente primero y luego que ellos sean discípulos de Cristo. Amén. Hey, el asunto nomás es ser salvo. Hay gente que piensa así, yo soy salvo y todo se acabó. No, apenas. Eso es el principio. Usted es un bebé todavía con voy a decir el Pepe, ¿verdad? Porque nosotros usamos otra palabra. Apenas con el Pepe. Amén. No, ¿sí me entiende? Amén. Uno que recién nacido, recién salvo es niño, es bebé con su Pepe. Amén. No es un adulto, no es grande, físicamente sí, pero espiritualmente no. Amén. Amén. Dice, su misión, después de empezar su iglesia, su misión era cumplir con la gran comisión. ¿De qué? Ver gente salva, bautizada, discipulada. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, por eso yo predico ya por 2 años que debemos ver gente salva, bautizada, discipulada, porque ese es el plan de Dios para nosotros como iglesia. Eso es todo. Sí debemos tener enseñanzas y voy a enseñar y predicar acerca de Moisés y como hablamos de Aarón y el Antiguo Testamento, y todo eso es bueno. Todo eso es necesario. Hay comida espiritual allá, pero debemos cumplir con lo básico primero. Amén. Es como decir, yo quiero aprender de cálculo. ¿Saben qué es cálculo? Una clase de matemáticas en la prepa. Como es el más alto, creo que hay en la prepa. Yo no llevé cálculo, no me gusta matemáticas. Yo hice geometría y álgebra y preálgebra, pero no hice nada más porque no me gustaba. Por poco pasé, dicen en México de panzazo. Por poco yo pasé. No me gusta mucho la matemática, pero yo digo, había álgebra 2, y dije no. Había cálculo, no. Eso es para los inteligentes. No para mí. Pero yo digo, hermano, ¿cuál fue mi punto? Se me fue.
Se me fue el punto. Pero uno no, el punto es que uno no puede brincar de sumar y restar y tal vez divisiones y multiplicaciones. Voy a hacer cálculo. Voy a brincar de aquí y aquí. No es así en la vida cristiana. Amén. Hay que hacer los pasos como estamos aprendiendo, los 10 pasos. Primero es la salvación, bautismo, discipulado, asistir fielmente, y luego uno va a seguir y va a avanzar. Va a avanzar. Amén. Mateo 28. Es muy básico aquí. Mateo 28 dice el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. La iglesia de Cristo, los 11 que quedaron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Dios ha entregado todo en las manos de Cristo. Él está encargado de todo. Dice, por tanto, porque yo soy el encargado, id y hacer discípulos. Cristo tenía poder para mandar. Amén. Cristo tenía todo poder y Él pudo mandar o enviar o darle el mandato para ir y hacer discípulos. Dice la Biblia, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo dio, hay que entender claramente, Cristo dio la gran comisión a su iglesia. Aquí está hablando con quién. ¿Todo el mundo? ¿Todo cristiano que había? ¿O está hablando con cuántos? 11. Hermano, es importante el contexto. ¿Con quién está hablando? Si yo estoy hablando, por ejemplo, con mis hijos, y estoy hablando con ellos, a lo mejor alguien escucha y dice, mira lo que está diciendo, pero es para ellos, no es para todos. Usted igual, usted da una, digamos, orden a sus hijos, pero está hablando con ellos, no con todo el mundo. Amén. Y Cristo dio la gran comisión a su iglesia, y solamente a su iglesia. Hay gente que yo sé que no puede captar, a lo mejor aquí no, amén, gracias a Dios, pero hay gente que no puede captar eso. Es como, ¿cómo puede ser que hay una sola iglesia? Y mi pregunta es, ¿por qué no? La Biblia dice en los Salmos que Dios va a preservar su palabra hasta el fin, o para siempre, dice. Si Él puede preservar su palabra, ¿sí?, ya por 6,000 años, ¿no puede preservar a una sola iglesia que sea de Él? ¿No puede ser? Sí puede ser. Amén. Él es todopoderoso y Él prometió no estar con todas las iglesias, no estar con Él y Él y Él y Él y Él. Él prometió estar con su iglesia. Y dice Él que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No dice todos. No dice todos. ¿Ok? Entonces algo muy importante de entender. Dice segundo, cuando Cristo empezó su iglesia, no había otras. ¿Usted ha fijado eso en la Biblia? Me acuerdo estudiando para esta lección y pensando, wow, es cierto. Es cierto. No sé por qué antes no me fijé. Pero dice la Biblia que no había otras iglesias. Cuando Cristo empezó su iglesia, no había otras iglesias. Así fue por muchos años. Digo yo, iglesias diferentes. ¿Había la iglesia de Corinto? Sí. La iglesia de Éfeso? Sí. La iglesia de Esmirna? Sí. La iglesia de Filadelfia? Sí. En la Biblia había muchas iglesias. Pero todas esas iglesias, hay que entender, yo estaba pensando en usar el pizarrón. Amén. A lo mejor sí. Pero no tengo nada para cargar y luego está sucia. Pero bueno, digamos nosotros, hermanos, dame un segundo, estamos en la escuela dominical. Pido paciencia.
Mira, la iglesia de Jesucristo, ya se secó, ya no va a quitar. Bueno, pues, hay que pensarlo así. Si tuviéramos nosotros un pizarrón, ¿verdad? Aquí empezó la iglesia de Jesucristo. No voy a rayar por papeles pintados. Pero aquí está la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y luego las iglesias que salieron, Damasco, digamos Éfeso, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Esmirna, o sea, todos tienen también, si quieren decir la madre, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, así fue la iglesia creciendo, como si fuera un árbol de la familia. ¿Ok? Y entonces, no había iglesias diferentes en aquel tiempo. No había iglesias metodistas, no había iglesias presbiterianas, no había iglesias pentecostales, no había iglesias nazarenas, no había iglesias centroamericanas, no había iglesias de ni otra parte. Solamente la iglesia de Jesucristo. ¿Es algo entendible? Yo creo que sí, es algo muy entendible. ¿Ok? Y eso no es para pelear o para discutir, simplemente es la verdad. ¿Ok? En el año 312 DC, después de Cristo, después de que nació, Constantino, el emperador romano, anunció que vio una visión en el cielo de una cruz encendida arriba del sol, con mensaje que dijo: en este signo vencerás. Ok, alguien dice, a lo mejor fue de Dios. Ok, dice la Biblia, cuando viene lo perfecto, entonces lo que nosotros conocimos en parte se acabará. Lo que era en parte eran las lenguas, porque el versículo anterior está hablando de lenguas y visiones y profecía. No hay profecía hoy en día, no hay profetas, no hay apóstoles, no califican. Porque un apóstol, dice en Hechos 1, tenía que estar desde Juan el Bautista, él tenía que ser bautizado por Juan y también andar con Cristo. Son las cualificaciones para ser apóstol. Por eso no hay apóstoles. No hay necesidad, de hecho, de apóstoles. No hay necesidad de profetas, porque ellos, hermanos, hicieron señales y milagros y todo eso. Pero esto todo fue antes de que la Biblia fue completa. Cuando la Biblia fue completa, los apóstoles murieron. ¿Me está escuchando? No había necesidad de milagros. No había necesidad de profecías. La profecía que necesitamos está aquí en Apocalipsis. Eso es todo lo que necesitamos. Amén. Amén. Y Cristo regañó vez tras vez a los judíos por buscar ¿qué? Señales. Oh Señor, mándame un señal del cielo y yo te serviré. ¿Oh sí? No. Así no funciona. Hay gente que escuchó a Cristo, caminó con Cristo, vio a Cristo, vio todos los milagros y ellos todavía no fueron salvos. No me diga que será así. No. Si Cristo estuviera aquí sentado hoy, habrá gente aquí en la fe que no es Cristo. No lo voy a seguir. No. Parece un pobre. Es un pobre carpintero. Amén. No parece un rey. No voy a servirle, no voy a buscarle. No, todavía habrá gente así. Entonces, él dio un signo, dice, una señal arriba del sol de una cruz encendida con letra que dice: en este signo vencerás. ¿Quién es el príncipe del aire en la Biblia? El diablo, Satanás. El diablo tiene cierto poder. Hay que leer Apocalipsis. Él tiene poder. Él pudo poner allá una cruz encendida y el letrero. ¿Cómo no? Él es engañador. Él es engañador. Entonces, ¿puede ser que fue el diablo? Puede ser. Dice la historia. Usted dice cómo. Hermanos, no sé si usted sabe, pero hay gente, como hay un señor, se me fue su nombre, ahorita voy a pensar en su nombre, pero hay libros de historia por miles de años. Usted dice, ¿dónde están?
en museos. En museos. Y usted dice, ¿en serio? ¿En serio? Sabemos la historia por libros. Encontraron un tablet así ¿cómo se llama? De piedra. No sé quién fue, no me acuerdo de quién fue, pero estaba escrita la historia ya. Creo que de los eteos, si me acuerdo bien, tal vez los egipcios. Pero hermano, no me diga que no sabemos el pasado. Ellos escribieron el pasado, ¿ok? Y alguien escribió acerca de Constantino. Y el hombre o los hombres, varios, ¿cómo se llama? Escribieron su historia. Dice la historia. Él ganó la batalla y después se declaró cristiano. En el año 313 DC, Constantino hizo un edicto, ¿okay? Que todas las iglesias tenían que unirse con él en una reunión. Él forzó las iglesias de su reino a acercarse con él en una reunión, ¿okay? Dice aquí, muchas iglesias llegaron, pero no todas. En esta reunión, él se declaró la cabeza de las iglesias. Dice la historia, estableció una jerarquía para gobernar la iglesia o las iglesias. Él fue el primer papa. Él fue el primer papa. Pedro no fue papa. Él no, era papá, pero no era papa. ¿Okay? Era papá, pero no era papa. Nunca la Biblia dice que él fue papa. ¿Okay? Que él no era. No. Y hay gente que dice, no, pero la Biblia dice que Cristo dijo que lo que te voy a dar las llaves del cielo. Híjole. Ok, todo lo que sembramos aquí, ok, bueno o malo, vamos a darle cuenta al Señor un día. Amén. Amén. Ok, entonces, si hacemos bien, si hacemos mal, vamos a contarle al Señor allá, vamos a darle cuentas allá en el cielo. Y si nosotros sembramos la palabra de Dios, la semilla, y la gente se salva, estamos dejando a la gente entrar al cielo, estamos trayendo gente al reino de Dios. ¿Se me está escuchando? O sea, lo que hacemos aquí en la tierra está en nuestras manos. Lo que vamos a hacer. Él no tiene una llave. Pedro no está en la puerta del cielo porque no hay. ¿Te dejo entrar? No hay. La Biblia habla de la santa ciudad y que hay 12 puertas que son perlas, pero que están abiertas todo el tiempo. Porque allá en el cielo no hay gente mala, no hay fornicarios, no hay adúlteros, no hay nada así, dice la Biblia, ¿no? No hay nada de pecado en el cielo. Las puertas están abiertas todo el tiempo. Pedro no controla nada. Amén. Pedro no controla nada. Él es siervo como todos. Como todos. Entonces, dice la lectura, muchas iglesias llegaron, pero no todas. No todas. En esta reunión, él se declaró cabeza de la iglesia y estableció una jerarquía para gobernar la iglesia. Ok, la iglesia tiene su pastor, pero ya va a darle cuenta a un cardenal. Ya va a darle cuenta a un obispo. Y el obispo va a darle cuenta al cardenal. El cardenal me va a dar a mí cuenta. Dice, a lo mejor, Constantino. Él se declaró cabeza, hermano, el encargado. Fue el inicio de la iglesia católica. Vamos a Efesios 5:23. Efesios 5:23. Bíblicamente, ¿quién es la cabeza de la iglesia de Jesucristo? O iglesias de Jesucristo. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Jesucristo es la cabeza. No hay otra cabeza, no hay otro encargado. El pastor es el encargado terrenalmente, se quiere decir, pero el encargado de todo es Jesucristo. Amén. Él es cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Okay? Dice el 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén
a sus maridos, a sus esposos, significa, en todo. Yo quiero aclarar eso. Cuando la Biblia dice maridos, está hablando de esposos, esposos, los que están casados, ¿ok? Entonces, no sé por qué siempre dice marido. Yo no soy, ¿cómo se llama? Maestro de español. En inglés siempre dice esposo. En español siempre dice marido en lugar de esposo. Pero yo busqué la palabra y significa así. Significa esposo, los casados. ¿Ok? Amén. Entonces, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. No un hombre, no el Papa. La iglesia católica es algo inventado por hombre. La doctrina es algo inventado por hombre. No es algo bíblico. Yo siempre, hermanos, podemos hablar de muchísimas cosas, como en el verano hablamos de la doctrina de la iglesia católica. Ok, Éxodo 20 dice, y no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿El Papa es un dios? Casi. ¿La Virgen es un dios o una diosa? O casi. Ante la gente sí, en verdad no. La Biblia dice, y no harás imágenes. ¿Y qué hace la iglesia católica? ¿Imágenes? Ok. Y no harás imágenes, dice Éxodo 20. Y no te inclinarás a ellos. ¿Y qué enseñan a la gente a hacer? Inclinarse delante de las imágenes. Ellos ponen gente que se llaman santos. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Todos los que son salvos son santos. No santos como ellos creen, pero santos significa separados del mundo, salvo, apartado del mundo. Así significa. Ellos usan la palabra santo como si fuera una persona especial, una persona muy, no sé, muy religioso, de una forma equivocada. Entonces, yo nomás digo, si fuera una iglesia de Jesucristo, entonces, ¿por qué la iglesia enseña tales cosas? Que la Biblia dice que no. Amén. Amén. Y dice la Biblia que Dios es un Dios ¿qué? Celoso. Celoso. Entonces, si Dios es un Dios celoso, los padres, los sacerdotes, los curas, el Papa, están enseñando a la gente a pecar en contra de Dios. Están trayendo la ira de Dios sobre su vida. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico en ninguna manera. Entonces dice la lectura, fue el principio de la iglesia católica cuando es una iglesia de Cristo. No vino de la iglesia de Cristo. Ahora, usted escucha a los teólogos hoy en día. ¿Cuál es un teólogo? Uno que se cree mucho, muy religioso, dice que sabe mucha Biblia, ya tiene doctorado, ya sabe mucho, ha estudiado mucho, demasiado, pero no sabe la Biblia, no conoce la palabra de Dios como su Señor, o Jesucristo como su Señor y Salvador. La mayoría no. Y entonces, el asunto es que uno dice, es que los que han salido, la iglesia católica es la original, y luego todas las iglesias que han salido después son de la iglesia católica. No, la mayoría sí, nosotros no. La iglesia bautista nunca salió de la iglesia católica. Cristo tenía su iglesia 300 años antes del inicio de la iglesia católica. Déjame decirle, yo no quiero que me malentiendan, no quiero mal hablar o algo así, pero el diablo es bien astuto. Usted sabe que todavía hay judíos que siguen la ley. Hay ¿cómo se llama? Gente de Israel, israelitas, que ellos todavía andan buscando el Mesías. Ya vino Jesucristo, Él es el Mesías. Pero ellos no creen en Él como el Mesías. Porque ellos están buscando el rey milenio cuando viene Jesucristo a reinar y poner todo en orden. No quieren buscar a un rey que es humilde, un rey que es carpintero, un rey que es pobre. Y entonces, hermano mío, yo digo, ha pasado 2000 años y todavía hay gente que no cree en Cristo Jesús.
todavía. ¿Tienen ellos una falsa enseñanza? Sí. Por no creer en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. ¿Me está escuchando? El pueblo de Dios, los que deben saber, los que tenían miles de años de escuchar del Mesías, el Mesías va a venir, el Mesías va a venir, el Mesías va a venir, los que deben conocer palabra de Dios, muchos de ellos no son salvos. Muchos de ellos no son salvos y siguen ellos a una iglesia falsa todavía. El diablo es muy astuto. Él tiene millones de personas. ¿Cuál es la palabra? Cegada. Muchas personas cegadas. Y así es triste, pero así es. Entonces dice aquí, fue el principio de la iglesia católica cuando no es una iglesia de Cristo. Nosotros no somos protestantes, nunca hemos salido de la iglesia católica, venimos de Jesucristo, de la línea de Cristo. Dice, también a través de los años, falsos maestros han salido de la iglesia católica para empezar falsas iglesias. ¿Cómo sabemos? La historia nos dice, hermano. Yo busqué la iglesia luterana, yo busqué la iglesia presbiteriana para ver sus fundadores y ver su historia y leer acerca de ellos. No solamente allá, pero en 3 o 4 lugares de más. So, no es algo que yo escribí, no es algo que yo inventé. Ellos mismos dicen así. ¿Se me está escuchando? Las iglesias. Ok, so, dice aquí. Dice Martín Lutero, empezó la iglesia luterana en 1521. Yo fui buscando si él fue salvo. Nunca vi yo que se arrepintió de su pecado, oró para recibir a Cristo. Nunca. Ojalá que fue salvo, pero nunca veo. Dice aquí, y la iglesia luterana, hermano, tiene muchas, ya vimos 5 lecciones en el verano. La iglesia luterana tiene muchas doctrinas falsas. Juan Calvino, los dos eran sacerdotes en la iglesia católica y salieron. Él empezó la iglesia presbiteriana en 1532 y ellos también bautizan a los bebés y dice no es para protegerlos hasta que ellos puedan tomar una decisión acerca de la salvación. El bautismo de bebé no está en la Biblia, no está en la Biblia, y él no puede tomar o ella no puede tomar ninguna decisión y la salvación es por decisión de uno cuando uno sabe que es pecador y se arrepiente de su pecado. Usted dice, ¿qué pasará? Pues si se muere y no ha recibido a Cristo, no sabe que es pecador, entonces va a ir al cielo. Dios no es injusto para enviar un bebé al infierno. Uno dice, ¿cómo sabe? Bueno, David dice, cuando murió su hijo, ¿se acuerda? Él fue adúltero, él hizo malo con Betsabé y luego el bebé murió y él dijo en los salmos que él sabía que lo verá en el cielo. Él estaba seguro. Entonces, los bebés no saben nada, hermano, de pecado. No conocen el pecado. Dios no es injusto para enviar un bebé al infierno. Amén. Entonces, ¿dónde estamos? Dice el rey Enrique empezó la iglesia episcopal en 1533. Roberto Brown empezó la iglesia congregacional en 1582. Okay. Juan Wesley empezó la iglesia metodista en 1730. Okay. Todas estas iglesias, usted dice, ellos no tienen la salvación correctamente, ellos creen en el bautismo de los bebés, ellos no creen en el bautismo correctamente, ¿verdad? Muchos de ellos rocían en lugar de bautizar por inmersión, están mal en eso. No están mal, hermanos míos, en una sola doctrina, están mal en muchísimas doctrinas. Para ellos es más como un club social que nada. Yo les dije que en Oklahoma yo era subdirector de una escuela preescolar y kinder por 4 años y parte de mi trabajo fue cada año ir a la iglesia metodista que ayudó a la escuela a empezar, porque eran 2 maestras tituladas que eran de esta iglesia. Dijeron, hay muchos hispanos aquí en Oklahoma, en aquel tiempo eran puros mexicanos. Muchos mexicanos aquí que no hablan inglés, las escuelas no tienen nadie que puede traducir, vamos a empezar la escuela para enseñar a los niños inglés. Yo trabajé allá 4 años. Cada año yo fui a la iglesia con una van como la iglesia tiene, de 15 pasajeros, quitamos las bancas y fuimos allá y llenamos la van con regalos de los americanos. ¿Para qué? Para los niños.
Muchas veces los niños tenían más dinero, mejor carros que los americanos. Yo digo que ya no había necesidad de eso, ¿verdad? Ya tenían los niños, ya tenían los hispanos en aquel tiempo, o sea, lo que necesitaban. Pero la iglesia seguía dando, hasta a veces bicicletas y todo. Bueno, yo soy un poco, ¿verdad? No sé. Quiero conocer. So, a veces me dijeron, espérese aquí, ahorita viene la persona indicada. Ok. Y el pastor cada semana escribió su mensaje en hoja y puso las hojas allá. So, yo agarré las hojas. ¿Sabe lo que sus mensajes fueron? Dios es amor, Dios te ama, hay que hacer obras, hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a los necesitados, hay que ser dadivoso, hay que hacer esto. Nada de arrepentimiento. Nada de predicación como nosotros escuchamos. Nada de salvación. Era un club social. Y eso es todo. De puro rico. De gente rica. Ellos me dio mucha risa llegando allá porque enfrente de la oficina era un pasillo largo, así, y luego las oficinas estaban allá, y en medio del pasillo había una cascada. Usted dice, ¿foto de cascada? No. ¿Video de cascada? No. Una cascada. Bien bonito, yo estaba escuchando el río del agua cayendo y todo. Bien bonito. El auditorio era bien grande, una iglesia muy grande. Y usted dice que estoy bromeando. No, yo fui a investigar. Palmeras en medio de la congregación. Adentro. Y usted dice, ¿de verdad? Sí, de verdad. Tenían allá, hermano, tierra. ¿Me está escuchando? Y usted dice, no hay nada mal con eso. Hermanos, estoy diciendo que no fue una iglesia de Cristo. Fue una iglesia, ¿verdad?, de mentira. Una iglesia de falsas doctrinas. Más importante tener un hermoso edificio, cascadas y esto y aquello, que ir a ganar almas y ver gente salva, bautizada, discipulada. Qué triste. Qué triste. Y hay gente que piensa que va a ir al cielo por eso. Porque asisten a una iglesia. Porque son amables. Porque ayudan a los pobres. No. Eso no agarra, no da a uno la salvación. Amén. Muy bien. Entonces dice aquí la lectura. Hay otras iglesias que se han formado que no son de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, la iglesia de discípulos de Cristo. Alejandro Campbell, él empezó la iglesia en 1827. La iglesia mormona, Joseph Smith, en 1830. La ciencia cristiana, usted dice, nunca he escuchado de eso. Déjame decirle quiénes siguen la ciencia cristiana. Los ricos. ¿Alguien sabe quién es Tom Cruise? El actor, Misión Imposible. Tom Cruise. Él está alto en la ciencia ficción. Perdón. Eso es una categoría de libros. Ciencia cristiana. Ciencia cristiana. Ellos hacen mucha meditación y no estoy jugando. Hay gente, siempre son los actores que están involucrados con eso y la gente rica. Y la razón por la cual es que había gente que ha salido y los que están dentro de la iglesia así de ciencia, ellos amenazan a las personas demás. Si digas lo que hacemos en secreto, lo que enseñamos, vamos a matar o vamos a buscar. En serio. Hay 2 o 3 actrices famosas que salieron y empezaron a publicar a todo el mundo lo que ellos hacen. Mira, para pasar a un nivel, porque hay niveles, rangos, para pasar de un nivel a otro nivel, ¿sabe lo que tiene que dar? Tienen que conocer mucha Biblia. No. Tiene que dar dinero. Le cuesta unos 20,000, quién sabe, 30,000 para seguir en sus niveles. ¿Me está escuchando? El diablo es muy astuto, hermanos. Por eso digo, el diablo es muy astuto. La ciencia cristiana fue iniciada por una señora que se llama Eddy, su apellido, en 1879. La iglesia pentecostal, el fundador fue Carlos Fox Parham en 1901. La iglesia pentecostal, el movimiento pentecostal,
el movimiento de ¿cómo se llama? De sanamientos y todo eso. ¿Sabe cuánto tiempo tiene? 100 años. 100 años nomás. Usted dice, yo no veo nada mal en esto. Si fuera de Jesucristo, entonces habrá 2000 años de historia de hacer lo mismo. ¿Por qué apenas empezó? Porque el diablo es astuto y él levanta hombres, y obviamente una mujer, para empezar iglesias falsas, para engañar a la gente. Y la mayoría están ganando dinero. La mayoría es por dinero. La mayoría es por dinero. Hay un señor, su apellido es Dólar, le dice que es pastor. Y luego yo vi la noticia el otro día, bueno, este año, yo creo, el año pasado, él compró un jet privado. Él dijo, yo no puedo ir en avión normal de la gente. Yo tengo que ir en jet privado. Le costó a la iglesia, no a él, le costó a la iglesia $1 millón. La iglesia, gracias a Dios, se enojó porque él compró el jet sin permiso y lo forzó a regresar al jet. ¿Me está escuchando? Y usted dice, no puede ser, no puede ser. A veces nosotros somos sencillos o gente sencilla, a veces nosotros somos gente, no sé, que confiamos en todos, que nadie hace nada mal, pero hay charlatanes. Dice la Biblia que hay asalariados, que ellos andan buscando solamente para sí lo que pueden ganar, amén, lo que pueden tener. Quiero ser famoso, y el internet ha ayudado mucho a ser famosos ya, muchos pastores, amén. Entonces dice aquí, la iglesia Asambleas de Dios, varios pastores pentecostales se juntaron en 1914 y empezaron la iglesia Asambleas de Dios. Iglesia Nazarena, Phineas Bresee, empezó la iglesia en 1908. Hermano, yo no tengo tiempo para poner todas las iglesias. Alguien dijo que hay como 1000 iglesias diferentes. Pero hay una sola iglesia de Cristo. No hay necesidad de 20,000 iglesias diferentes. No hay necesidad, es como decir, un hombre me dijo una vez, cuando fui recién salvo, o antes de, yo creo que fui recién salvo, una vez me habló y me dice, la Biblia dice, Juan, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo le dije, sí, la King James en inglés. Todavía yo no hablaba español. La King James dice, no. Todas las versiones de la Biblia que hay, inspirado por Dios. No es así. Dios va a preservar y solamente su palabra. No hay necesidad de otras Biblias diferentes. Y la razón por la cual es que las Biblias diferentes quiten el nombre de Dios, el nombre de Cristo, la sangre, están quitando doctrinas y la gente no está poniendo atención. ¿Sí me está escuchando? No hay necesidad. Dios preservará a su Biblia, Dios preservará a su iglesia. Vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Quiero mencionar algo rapidito. Quiero ser muy amable, pero directo. ¿Ok? Nunca debemos ser, y yo nunca debo ser, y nunca debemos ser leales a una iglesia porque fuimos salvos allá. Nunca debemos ser leales a una iglesia porque es de mi país. Nunca debemos ser leales a una persona solamente a Cristo Jesús. ¿Me están escuchando? Yo no quiero gente aquí leal a mí. No. Porque el día que yo fallo y usted ve mi falla, usted va a decir, el pastor falló, entonces yo no puedo ser cristiano ya. No. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Amén. Y no a los hombres. Seamos leales a Cristo y a su palabra. Amén. Y eso nos va a ayudar en la iglesia. Vamos a 2 de Corintios 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina. Si usted ve en mis anuncios, yo pongo sana doctrina, porque así es bíblico. No sufrirán sana doctrina, o sea, la gente en general, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas.
a las falsas enseñanzas. Usted ha fijado, tal vez alguien diría, mi esposa me hizo el comentario el otro día, ella me dice, a lo mejor los hermanos no entienden. Y es cierto, a lo mejor muchos no entienden. Uno dice, ¿por qué, pastor, si estamos en la iglesia de Jesucristo, somos pocos? Aunque cuando recién llegamos, 30, 40 personas, ¿por qué somos pocos? Y luego usted ve a otro lugar que tiene poco tiempo y ellos tienen 100. Hermano mío, para mí eso no es fácil o difícil de entender. Y la razón por lo cual es, si usted no tiene nada de estándar, véngase como quiere. Si quiere llegar en pantuflas, pijamas, tirantes, como sea, todo el mundo llegará. Si usted dice, vamos a poner banda de rock aquí, batería, guitarra eléctrica, música, bailando, entonces todo el mundo va a llegar porque le gusta. Si yo digo, va a haber comida cada semana y después va a haber brinca y vamos a ver juegos y vamos a ver, todo el mundo llegará. Pero ¿sabe lo que no puede hacer? El pastor no puede predicar a Cristo, porque la gente se ofenderá y se va. Amén. ¿Ah? El pastor nunca va a poder predicar a Cristo, nunca va a poder, ¡hey, pecadores! Porque va a decir, me dijo pecador, pero yo vengo, yo doy dinero. Yo vengo, me siento, escucho, yo ayudo, yo hago esto y aquello, pero me llamó pecador. Somos pecadores. Amén. Somos pecadores. So, hay que entender, hermanos, en toda la Biblia siempre hay los que siguen a Cristo son los que son salvos de verdad. Los que somos pocos. Somos pocos. Así es. Yo sé que en Jerusalén había 20,000, 30,000, muchos pastores dicen, pero ese fue algo especial. Fue el inicio de la iglesia. Amén. Era algo nuevo. Pero ya la mayoría de nosotros tenemos toda nuestra vida escuchando de Cristo, de la Biblia, de la iglesia, y no es nada nuevo. Amén. Amén. A veces eso es algo malo. Porque la gente dice, yo he escuchado de eso y no me gusta. No quiero. Y eso a veces es malo. Pero dice la Biblia que va a venir el tiempo en cuanto, mira, Paco, mi amigo invisible, Paco dice, pastor, pero no me gusta escuchar que la predicación es dura, que es aburrido, y la música no me hace mover, y pastor, es que voy a buscar otro lugar. Mira, yo no debo buscar una iglesia que me va a enseñar lo que yo quiero escuchar, la forma que yo quiero. Debemos buscar la iglesia de Cristo, donde nos va a predicar la verdad. Amén. ¿Duele o no duele? Y nos va a doler, la verdad, a veces nos va a doler. Necesitamos la verdad, no una mentira. La mentira no ayuda. La mentira no ayuda a uno a ser salvo. Hermano, sí hay que predicar y hay que amar y hay que predicar bien y enseñar bien y amar a la gente, tener paciencia y todo. Yo entiendo, hermano. Pero dice la Biblia que va a haber tiempo en cuanto la gente no va a aguantar la sana doctrina. Yo creo que ya tenemos unos 50 años aquí en los Estados Unidos, 60 años tal vez, la gente ya no aguanta. La gente no ya escucha. ¿Se me está escuchando? Ese es siempre ha sido, yo por muchos años, yo dije al Señor, gracias por llamarme a México, yo no quiero pastorear una iglesia en los Estados Unidos. Y la razón por lo cual es que la gente ya no quiere a Cristo. La gente ya no aguanta una predicación. Es 30 minutos y se acabó y tiene que ir a casa y ¿qué estoy haciendo? Y es que estoy ocupado, es que tengo que ir a trabajar, es que los americanos digo. Yo dije al Señor, no, por favor, no. Gracias a Dios hasta la fecha. Pero lo malo es que el hispano viene aquí y se cambia. Usted dice, yo no he cambiado todavía, espérese, usted tiene poco tiempo aquí. La mayoría de los hispanos llegan a ser como americanos. No a fuerzas y no por plan. Estoy por plan, voy a hacer. Es que lo hace porque vive aquí y escucha y ve. Y usted dice, yo no, sus hijos sí. Usted dice, no, sus hijos sí. Todos los hispanos que hemos visto que sus hijos crecen así, aquí,
Ellos son americanos para los 18, 19 años, ya son americanos. Ya han cambiado. Muchos no quieren hablar español. Tienen la misma actitud en cuanto a la Biblia, en cuanto a las cosas de Dios. So, hay mucho cuidado con sus hijos. Amén. Mucho cuidado con sus hijos. Pero dice la Biblia así, hermano, y apartarán de la verdad, el oído se volverán a las fábulas, a cosas falsas, a enseñanzas falsas. Amén. Amén. Vamos a 2 Corintios. Ahora uno dice, pastor, entonces no hay esperanza. Sí hay esperanza, hermano, siempre en Cristo Jesús. Yo he entrado a iglesias, hermano, donde hay 200 personas, 300 personas, los bautistas como nosotros. Yo he entrado a iglesias así. ¿Hay esperanza? Pues ellos tienen, hermano. Y el pastor predica bien, enseña bien. ¿Me está escuchando? No sé, a lo mejor, porque apenas estamos empezando. Ellos tienen 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, a lo mejor. Por eso, hermanos. Y aquí estamos apenas empezando. Amén. Segunda de Corintios 11:13. Yo siempre, hermano, todos los días estoy orando, Señor, mándenos, aunque sean pocos, pero mándenos a la gente aquí, si son 10,000, pero mándenos los hispanos que quieren la verdad. Amén. No solamente para llenar sillas, eso sí es fácil. Quiero gente que va a ser salva, bautizada, discipulada, amar a Cristo, amar a la iglesia, amar a Dios, buscar a Dios, seguir a Dios, trabajar para el Señor. Amén. Amén. Es lo que necesitamos. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles. Dice el 12, más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión, a aquellos que la desean, a fin de que en aquello, dice, en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Hay gente que parece como nosotros, actúa como nosotros, pero no son salvos. Dice, porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles, obreros, ¿qué? Fraudulentos. ¿Yo dije eso? No, la Biblia dice. Dice, hay gente como nosotros, pero no son salvos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfracen como apóstoles de Cristo. Yo no dije eso, hermano. Ese fue escrito hace 2000 años. Dice, Pablo dijo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrace como ángel de ¿qué? Él era ángel de luz, él era querubín, el ángel que cubre con sus alas, hermano mío, el trono de Dios. Él sabe cómo disfrazarse. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ¿qué? Como ministros de ¿qué? Ministros de Dios, ministros que son salvos, cuyos fin será conforme a sus ¿qué? A sus obras. So, hermano, ¿le extraña que hay gente que dice pastor que no es pastor? Sí. No debe ser que se extrañe, pero es verdad. Siempre yo he visto uno que está en Houston, Texas, es muy famoso, todo el mundo lo sabe. ¿Sabe quién es? Lo conoce. ¿Sabe quién es? Yo le digo el sonriente. Porque cada vez que está allá en el púlpito, Dios, él siempre habla muy calmadito. Dios te ama. Dios está contigo. Dios está por su lado. Dios le va a bendecir. Dios le va a ayudar. ¿Y sabe qué, hermanos? La iglesia está tan grande que compraron un estadio de básquetbol profesional. 40,000, 30,000 pueden sentarse allá. Él usa la mitad o un poquito más de la mitad. Yo lo he visto en los videos de él. No predica la salvación correctamente. No predica, hermano mío, la palabra de Dios como es y como está. De hecho, le pone a su mujer a predicar también, cuando es bíblico. Yo digo, hermano, es fácil llenar un espacio cuando los hombres predican. Así lo enseñan. ¿Me están escuchando? Facilito, la gente viene. Porque es lo que ellos quieren escuchar. Comezón de oír es así. Es lo que ellos quieren escuchar. Es lo que ellos quieren escuchar. Yo soy bueno. Yo no soy malo. Yo no soy pecador. Yo no peco. Yo no soy tan malo como él o como ella. Es que Dios me ama. Sí, Dios te ama.
Es que Dios es bueno. Dios es bueno. Es que Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero también Dios juzga. También uno va a pagar por su pecado. Y también va a haber un día de juicio. Y los que no son salvos serán lanzados al lago de fuego. So hay que predicar toda la Biblia. Y enseñar toda la Biblia, no solamente la porción que nosotros queremos. Y no hay que manipular la Biblia. Entonces dice aquí, por último, la iglesia bautista, hasta la fecha no. Yo siempre estoy dispuesto, si alguien me enseña que a otra iglesia, estoy dispuesto a escuchar, pero hasta la fecha, la iglesia bautista es la única iglesia que puede trazar su historia a la iglesia de Jesucristo. Y es la única que sigue, que yo he conocido, la única que sigue con las mismas doctrinas bíblicas que Cristo enseñó. Amén. Y si usted dice, pastor, yo conocía a una iglesia bautista que enseñaba algo más, entonces no es una iglesia bautista. A lo mejor por nombre es, pero por doctrina no es. ¿Me está escuchando? Y Cristo dice, claro y directo en Apocalipsis, una iglesia, ¿se acuerda? Él habló con 7 iglesias y él dijo a las 7 iglesias, si no se arrepienten, quitaré su ¿qué? Su luz, su vela. ¿O vela? ¿Cuál es el que de la vela? Voy a quitar su vela, voy a quitar su luz, en otras palabras. Entonces hay iglesias que se dicen, somos una iglesia de Cristo. Sí. ¿Cristo está? No. Ok, vamos a ver número 1.